Vale, vamos a revisar cada una de estas. Aquí ya arriba en la imagen tiene todas las equivalencias en el lenguaje occidental, pero tienen que tomar en cuenta que hay algunos sonidos que suenan un poco confusos o un poco como híbridos o mezclas de sonidos occidentales. Por ejemplo, la de la izquierda, la G, al principio de la sílaba es G, pero al final de la sílaba suena como K. Entonces es algo muy común en las consonantes coreanas. Al principio y al final de la sílaba suenan diferente e incluso a veces al principio, dependiendo de la palabra, puede tener un sonido ligeramente diferente, ¿no? Entonces esto es la G o K. El nombre que les pone aquí abajo se pronuncia Gi-yok, ¿ok? Ah, esto lo voy a pegar en un momento en el grupo, pero es importante que intentemos pronunciar aquí el nombre de abajo, ¿no? Posiblemente todavía no lean, pero vamos a, los que ya más o menos lean un poco, lean aquí abajo el nombre de la letra y los que no sencillamente repitan. Gi-yok. Ok, después de mí, Gi-yok. Y Entonces en el nombre pueden apreciar el diferente sonido, ¿no? Al principio de la sílaba es G, Gi, y al final de la sílaba aquí tenemos una vocal de Yo, el circulito recuerden que no suena, y la última consonante, que es la misma del principio, se vuelve K. Comenzó como G y termina como K. Gi, Yok. Gi, Yok. Repitan. Yok. Ok. Gi, Yok. Una vez más. Yok. Es importante que memoricen también el nombre de la consonante. Vamos a la siguiente. La N. Esta siempre tiene el mismo sonido al principio o al final de la sílaba, ¿no? Lo mismo aquí tiene la N aquí abajo, luego una I, luego el círculo que es mudo, luego la vocal horizontal que es el E y al final una vez más la N. Ni, en, ni, en. ¿Repiten? Ni. Ujú. Ni, en. Una vez más. Ni. Ujú. Siguiente consonante, el equivalente a la D. Esta también va a cambiar sonidos. Al principio es la D ordinaria y al final de la sílaba suena como T. ¿Ok? Hay muchas consonantes que si están al final de la sílaba, su sonido va a ser T o cercano a T. ¿Ok? Esta es la primera de ellas. Entonces tenemos aquí abajo en el nombre una D, luego una I, luego una G, luego una vocal de E y al final una vez más la D. Entonces, D, good, D, good. Repiten. D, good. Di. Good. Ok, D, good. Di. Good. Muy bien, aquí tenemos el equivalente a la R, pero para varios países asiáticos no existe una diferenciación tan clara entre la R y la L. Es la razón por la que hay tantas bromas de que cuando hablan de los chinos, en vez de decir arroz, dicen alos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es precisamente por eso, con los coreanos pasa lo mismo, con los chinos también pasa lo mismo. Entonces no es ni R, no es ni rare, rare, ri, ro, ru, ni tampoco es L. La, le, li, lo, lu es un intermedio entre ambas, ¿no? A, da, re, ri, do, ru. Es como una R que no vibra, ¿ok? Da, re, ri, do, ru. Como si fuera a decir R, pero se queda sin vibrar, ¿ok? Da, re, ri, do, ru. Repiten da, re, ri, do, ru, inténtenlo. Dari. Una vez más, dareridoru. Daririroru. A veces puede ser un poco confuso porque en México, en el español acostumbramos a remarcar mucho la R, ¿no? Pero bueno, gradualmente se irán acostumbrando. Para ellos es lo mismo, pero al revés, ellos no pueden hacer doble R, por ejemplo. Ver a un coreano intentando decir ferrocarril suele ser muy divertido. Vale, y aquí el nombre que tienen abajo es la R, luego la I, tienen el círculo mudo, la vocal de E y de nuevo la R. Entonces aquí va a ser di, el,
di, es el nombre. Al final de la sílaba, sí suele sonar casi siempre como L, ¿ok? Di, el. Repiten, di, el. D, Una vez más, di, el. D, Muy bien. Siguiente consonante M, esta es exactamente igual que nuestra M normal. Entonces tiene M, luego I, círculo mudo, E y M. Mi, repiten. mi, Ok, mi, mi, en el nombre de esta consonante es muy fácil aquí distinguir, por ejemplo, el nombre de la vocal E. Porque si fuera U, que es un error muy común que suele cometer la gente, es que la vocal de la línea horizontal la suelen pronunciar como U. Entonces, si aquí pronuncian mi, aquí es muy clarísimo el error. Mi, Entonces no es sino mi, ok, repiten, mi, 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 ok. Siguiente es una más que tampoco tiene diferenciación tan clara. Para los coreanos la B y la P llegan a veces a ser un poco similares, ¿no? Pero por lo general es más cercano a nuestra B de burro, ¿ok? Y esta, al igual que otras, al principio de la sílaba suena como B y al final de la sílaba suena como P. Por eso es que se confunde un poco, ¿ok? Entonces tienen la B, tienen I, círculo mudo, vocal de E, y al final tienen otra vez la misma, pero va a tomar el sonido de P. Be up, be up. Repiten. B, up, Be up. B, up, Ok, muy bien. Siguiente, la S como nuestra S ordinaria, aunque a veces llega a tener un sonido como de SH, como que sha, she, shi, sho, shu, así llega a sonar en veces, en lugar de sa, se, si, so, su. Y al final de la sílaba, como está aquí abajo, suena como T también. Entonces aquí tenemos SI muda y aquí en vez de I ya tenemos O, la O abierta. Entonces OT, esta segunda sílaba es OT. She OT. Repitan, she OT. G, Repito, she OT. G, Una vez más, she OT. G, Entonces, si se dan cuenta, aquí es el sonido más cercano a SH. No fue si ot, sino she ot. ¿Ok? Es importante recordar eso. Por lo general, cuando la vocal tiene una I, por lo general va a ser siempre el sonido de SH, ¿no? She ot. Y cuando es, por ejemplo, a u o, ya es sa o so, ¿no? Va a haber pequeña variación dependiendo de la palabra. Siguiente consonante es la NG. Esto es lo que da una de las consonantes que da el sonido característico del idioma coreano, que no es muy convencional encontrar una consonante así en otros idiomas. Entonces, al principio de la sílaba no suena, pero al final suena como NG. Sencillamente ing, ing. Entonces tenemos esta misma consonante muda, luego I, luego muda una vez más, luego vocal de y terminamos con NG de nuevo. Iung, iung. Repiten. Ion, Ujú. En esta tiene que tener mucho cuidado de que la E de la segunda sílaba no suene como U, que no suene iung, sino en su lugar iung, ung, iung. Repiten. Ion, Iang. Muy bien. Siguiente consonante, el equivalente a la J, pero no la J en español. Esta es más bien la J americana, como por ejemplo James, de la palabra James. Entonces no es ya, no es ja, je, ji, jo, ju, sino ya. Ya, ye, ji, yo, yu. Casi como una Y, pero no sin tanto filo, ¿no? Ya, ye, ji, yo, yu.
¿vale? Y aquí tenemos al comienzo de la sílaba G, y luego tenemos muda, vocal E, y al final va a sonar como T también esta consonante. G, ut, G, ut. Repiten. G, 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 ut. G, G, Muy bien, siguiente. Esta sí suena como CH en español. Cha, che, chi, cho, chu. Tenemos primera vocal chi, primera sílaba, perdón, chi, y segunda sílaba e, y esta también, al final de la sílaba, suena como T. Chi, ut, chi, ut. Repiten. Chi, ut, Ujú. Chi, ut, Chi, ut. G, ut. Ahora, estas dos consonantes, la anterior y esta, a veces pueden tener un sonido, la primera, la que es como J, puede tener un sonido cercano a la que es como CH, ¿no? Nunca sucede al revés, por lo general siempre la J de James llega a veces en ciertas palabras a tener un sonido cercano a CH, a veces incluso casi igual, ¿no? Es algo importante a considerar, porque no siempre se pronuncia igual la ya, yo, ji, yo, yu, sino a veces casi cha, che, chi, cho, chu, pero sin llegar a cha, che, chi, cho, chu. Ok, hay diferencia en la intensidad de esas dos consonantes. Siguiente, el equivalente a K, sí va a ser como la K nuestra, Ka, ke, ki, koku, ok. Y bueno, al principio la sílaba ki y al final de la sílaba sonaba igual, uk, ki, uk. Repiten, ki, uk. G, Ujú. Siguiente es T y al principio y al final de las sílabas suena igual, ti, it. Repiten, ti, it, T, Ut, T, Chi, ut, ti, it. T, T, Ok, siguiente P, esta es igual que la nuestra. P, I, luego muda, vocal E y P al final. P, up, P, up, P, ut, P, up. P, ut, Ok, última vez. P, up. P, P, Ok, la siguiente consonante es la H, pero no como nuestra H muda, sino como la H americana de las risas, por ejemplo. Ja, 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 ja. Ok, va a sonar de esa manera. Ja, je, ji, jo, ju. Ok, es importante que recuerden eso. Y esta, al igual que otras consonantes, al final de la sílaba suena como T. Ji, ut, ji, ut. Repiten. P, P, ut, Ji, ut. P, Muy bien. Y esas son todas las consonantes simples. Vamos a repasar esto. Entonces, en medio tienen la consonante tal cual, debajo de la consonante tienen el nombre escrito de la consonante en coreano y arriba su equivalencia. Ahora, consideren que la mayoría de las imágenes que se encuentran en internet como esta, donde les ponen consonantes, etcétera, todas están adaptadas como al idioma inglés. Entonces no coincide realmente con la pronunciación que nosotros le daríamos en español, pero es la aproximación más cercana que se hace. Vale, entonces tenemos para empezar la primera, se llama Giyok, que es la equivalente a la G. Giyok. Ok, vamos a repetir juntos el nombre de esa consonante. Giyok. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Ni-un. ¿Qué es esta? Ni-un. Vale, siguiente. Digut. Digut. Siguiente. Riul. Riul. Vale, voy a regresar. Entonces, Giyok es el equivalente a la G. Ni-un es el equivalente a la N. Digut, aquí es el equivalente a la D. Riul es el equivalente a la R. Ahora, la G y la R son sí el equivalente a la G y la D, pero la mayoría de las consonantes coreanas, cuando están al comienzo de una sílaba, suenan de una manera y cuando están al final de la sílaba, toman un sonido diferente.
En este caso, por ejemplo, la G, cuando está al comienzo de la sílaba, toma el sonido de la G y cuando está al final de la sílaba, tiene el sonido de la K. ¿Ok? Por eso también es evidente en el nombre de esa consonante, ¿no? Entonces, la primera sílaba tenemos una G y una I. ¿Ok? Y al final de la segunda sílaba tenemos una G una vez más, pero ya el sonido no es de G, sino de K. Entonces, esto es gi, yok. ¿Ok? Gi, yok. Vamos a la N. El sonido de la N es siempre igual al principio y al final de la sílaba. Ni, en, ni, en. Muy bien. Y el de la letra D, di, gut, di, gut. Al principio suena como D y al final de la palabra, de la sílaba, de la segunda sílaba, suena como una T. ¿Ok? Hay muchas consonantes que al final suenan como una T. Di, gut, di, gut. Vamos a la tercera. Di, di, Muy bien. Pronunciamos ahora juntos desde la M. El nombre de esta es M-I. Aquí tienen. Y luego mi, Repiten juntos. Mi, 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 Ujú. mi, Sí. Muy bien. Siguiente es la B. Al principio de la sílaba, recordamos, es el sonido simple de la B, como nuestra B del burro, pero al final suena como una P. Be up, be up. ¿Ok? Be up. Repiten. Ok, Be, muy mi, bien. Y la S, al principio es el sonido ordinario de la S y al final de la sílaba es como una T. Hay muchas que al final de la sílaba son como T, la S es una de ellas. El nombre aquí dice she y luego dice ot. She ot. Repiten. She ot. sí, mi, She. No si, sino como SH. She. She ot. Repiten. si, así. sí, She ot, exactamente. Bien, la siguiente es una consonante muy particular, que es una de las que le da el sonido particular o específico al idioma coreano, la NG. ¿Ok? Esta consonante, el circulito, cuando está al principio de una sílaba, no tiene sonido. Y cuando está al final de la sílaba, ya tiene el sonido NG. Entonces el sonido es ng, ng. ¿Ok? Y al principio, como aquí está aquí, no suena. Digamos que sea como el equivalente a nuestra H muda cuando está al principio de la sílaba. O sea, aquí sencillamente es I y luego ng. ¿Ok? Iung, iung. Repiten. Iung. Mi, Muy bien. La siguiente, esta J es no la J mexicana, jajejijoju, sino la del idioma inglés. Ya, ya, ye, ji, yo, ju, como la palabra James, por ejemplo, ¿no? Ji, ut, ji, ut. Repiten. sí, Ji, ut. Muy bien. La siguiente, CH. Esta sí es equivalente al sonido en español de la CH. Cha, che, chi, cho, chu. ¿Ok? Chi, ut. Chi, ut. Repiten. sí, Ujú. Muy bien. Siguiente es la letra K. Esta siempre va a ser igual. Ah, bueno, perdón. Me faltó aclarar que la CH, cuando es al final de la sílaba, se vuelve T también. Esta es otra de las que se vuelve T. O sea, al principio de la sílaba, CH y al final de la sílaba como sonido de T. Chi, ut. Repiten. Chi, sí, ut. Muy bien. La siguiente, la K, esa siempre va a tener el mismo sonido, sin importar si está al principio o al final de la sílaba. Siempre suena como una K. Ok, permítanme un momento. Ok, es el nombre de la letra K. Al principio
es como una K y al final también. Ki-uk es el nombre de esta consonante. Ki-uk. ¿Repiten? Ki-uk. ¿Ok? La T también suena siempre igual. Ti-ut. Ti-ut. ¿Repiten? Ti-ut. Ti-ut. Muy bien. Ti-ut. Siguiente es la letra P. Siempre va a ser el mismo sonido al principio y al final de la sílaba. Suena como P. P-up. P-up. ¿Repiten? Pi-up. Muy bien. Y la H final. Esta sí va a ser como la H en español, pero no la H muda, sino el sonido, por ejemplo, de las risas, ¿no? Ja, 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 ja. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Vale? Entonces, he, it. He, it. ¿Repiten? He-ut. Muy bien. Ok.